Buenas a todos, mi nombre es Marga, soy técnico de la Agencia para el Empleo y vamos a trabajar lo que es la videoentrevista, la forma mejor de poderos vender en una entrevista de forma online. Voy a tratar brevemente los siguientes contenidos: el porqué de un proceso de selección online, cómo llevar a cabo una entrevista exitosa y fases de la entrevista y posibles pruebas. Al final vamos a hacer también una actividad con preguntas donde podéis, pues, de la mejor manera afianzar los contenidos impartidos en esta webinar. ¿Por qué un proceso de selección online? Pues con toda la llegada de la tecnología y la digitalización, pues cada vez más las empresas deciden hacer entrevistas online. Ahí, de cara a las medidas de seguridad que estamos todos sufriendo a través del COVID, se están haciendo más entrevistas de trabajo, por lo que es importante el punto en el que estamos hoy. Nos ofrecen mayor flexibilidad de horarios y acortan distancias, y hay un ahorro tanto en los tiempos como en los costes. El proceso de selección online nos permite compartir documentos en el momento de la entrevista, posibilidad de grabar las pruebas, donde nos podemos ver y ensayar y ver cómo lo hacemos, y permite comparación con otros candidatos. Como ya os he comentado, la entrevista online son cada vez más habituales y hay que tener en cuenta una serie de aspectos, ¿vale? Como por ejemplo, cuidar el perfil de vuestra cuenta, ¿vale? Tenéis que tener una cuenta personal, profesional, en la cual pues sea para el ámbito laboral. Hay que preparar muy bien el escenario, poner todo de la forma más ordenada y con un escenario pues lo más limpio posible. Además, no debemos de improvisar, debemos de comprobar que todos los medios están a nuestra disposición y está todo funcionando. Tener a mano los documentos, tener un currículum, tener los documentos que podáis necesitar, tanto en papel como de forma digital, por si el entrevistador en ese momento nos lo requiere. Tomar notas durante la entrevista también es algo interesante, porque bueno, pues el entrevistador ve que realmente estáis interesados en esa entrevista, y ensayar y grabaros todas las veces que podáis. ¿Cómo llevar a cabo esa entrevista? ¿Qué errores tenemos que evitar? Pues intentar que no haya interrupciones, pedir a las personas que estén en casa pues que no pasen por detrás de la cámara, incluso si tenéis mascotas que no estén cerca, incluso niños pues que no pasen en la cámara. La iluminación es muy importante, tener un foco de luz natural o un foco en el que os alumbre directamente para evitar esas contraluz también. Los ruidos también, quitar todo lo que son móviles, ruidos de electrodomésticos, procurar que no haya ningún ruido externo a la entrevista. También, de alguna manera, tenéis que tener un cuerpo erguido y tenéis que tener el ordenador, la tablet, el móvil a una altura y que también se visualice toda vuestra cara. Y actualizar el software, ¿vale? No tener un software anticuado para que pueda haber algún problema. Tenerlo actualizado para que en el día del momento de la entrevista pues lo tengáis al día. Y ser puntuales, no lleguéis tarde, porque aunque estéis en casa podéis igualmente tener cosas pendientes y que no estéis en el momento que estáis citados. Es muy importante el haber llegado hasta aquí, porque habéis pasado antes por otros procesos, habéis pasado la criba curricular, habéis pasado incluso una llamada, y el llegar hasta aquí es un momento muy importante, por lo cual tenéis que tener una autoestima y tener una credibilidad y creer en vosotros mismos, y evidentemente eso se demuestra creyendo uno mismo, y es la mejor manera de hacer una venta de uno. ¿Cómo llevar a cabo esa exitosa entrevista? Pues en ese momento el entrevistador y el candidato están intercambiando esa información, y el entrevistador lo que quiere es conocerte y saber si eres el mejor candidato. Entonces ahí es donde tienes que poder sacar toda esa información, y es tan importante la comunicación verbal como la no verbal. Hay que preparar muy bien el discurso, hay que usar un vocabulario adecuado, adaptándolo al interlocutor.
Sé claro y conciso, precisa y simplifica, repite lo que el entrevistador te está diciendo para que vea que estás pendiente de la entrevista y que lo estás haciendo correctamente, sé coherente, no des mensajes contradictorios. Pedir también, si tienes alguna duda, pedir aclaraciones, también es interesante para que se demuestre que estás interesado. Tener una escucha activa, empatía y asertividad son claves también en las entrevistas. Además, pues la parte no verbal, como os decía, es muy importante. Hay que estar con esos 5 sentidos sin hablar, por decirlo así. Hay que estar muy pendientes pues, de toda la parte de las posiciones del cuerpo, de las expresiones faciales, de los gestos, también el espacio personal, los elementos fonéticos no verbales, la imagen que estoy proyectando. Es todo muy, muy importante. Las claves, pues mantener una distancia media con la cámara, no estar muy cerca ni tampoco muy alejada, tener en cuenta la posición corporal y los gestos faciales, mirar directamente a la cámara en todo momento, controlar nuestra voz, el tono y el volumen, reducir la velocidad del habla, ¿vale? Hablar un poquito más despacio de lo habitual, no descuidar, no porque sea una entrevista online hay que descuidar la imagen, para nada, al contrario, es una entrevista que tenéis que acudir pues, adecuadamente vestidos para el tipo de puesto al que acudís. Una entrevista exitosa pues hay una parte muy importante de cara a la comunicación no verbal, como os decía, entonces ese tema hay que trabajarlo, incluso la parte oral está demostrado, hay estudios en el que solo hay un 7% del cual se capta mensaje y el receptor va a recibir más información quizás por vuestro comportamiento más que a lo mejor por otros aspectos. Debemos mantener, como os decía, una escucha activa, estar en disposición de escuchar, demostrar que estás escuchando con determinados gestos, ofrecer información de retorno, dejar hablar, no interrumpas al entrevistador, no juzgues ni valores y tampoco des soluciones prematuras. Serían un poco las pautas que habría que seguir. La empatía es una capacidad cognitiva que permite ponerme en el lugar del otro. Entonces, para poder entender mejor esa situación es saber de qué manera la otra persona pues, puede sentirse en ese momento. La asertividad también es un comportamiento en el cual la persona no se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos, respetando al mismo tiempo las de los demás. Entonces hay que tener en cuenta ese respeto, esa libertad y esa responsabilidad. La entrevista, en el desarrollo, las herramientas más empleadas a la hora de hacer las entrevistas se hace por competencias. Permiten evaluar las competencias que requiere el puesto que vamos a ocupar. Es importante tener en cuenta una serie de elementos, como el saber, ¿vale? Los conocimientos que tenemos, el saber hacer, cuáles son nuestras aptitudes, el saber estar, cuáles son nuestras actitudes, el querer hacer, nuestra motivación y el poder hacer, todos los factores facilitadores para esa entrevista. Esta entrevista hay que prepararla, hay que tener unos objetivos claros, hay que conocer al entrevistador, hay que analizar el perfil al que estamos solicitando, revisar bien nuestro currículum y vestirnos para la ocasión y ser lo más naturales posibles. En el desarrollo de la entrevista habrá una parte que es lo que es la presentación. Luego habrá un desarrollo y por último un cierre. Este cierre es muy importante porque un buen cierre puede ayudar a finalizar una buena entrevista. Luego esto podemos hacer también pruebas técnicas en las cuales pues, nos pidan una prueba en inglés o escribir un informe o hacer una prueba informática. Entonces también tenemos que tener en cuenta que se pueden hacer ese tipo de pruebas de forma online. Conclusiones, pues bueno, tener clara la estrategia, definir la propuesta de valor, mantener la calma, estudiar al interlocutor y cuidar mucho la imagen.
Sí que os animaría a que todo esto se va a tratar y se puede tratar en mucha mayor profundidad en el viaje al empleo que tenemos, que hacemos desde las agencias de zona en la Comunidad de Madrid, y sería interesante pues que podáis acudir y podáis estar con nosotros en estas, como os comento, en este viaje al empleo. Pues os doy paso ahora a las preguntas que nos podéis hacer, cualquier cuestión que tengáis, estamos encantados de ayudaros a poderlas resolver. Muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos. Gracias.